¿Cómo define cultura? Cultura es todo lo que está relacionado con diferentes costumbres. Aquí en Colombia hay diferentes culturas, que está la cultura llanera, la cultura paisa, la cultura costeña, la chocuana, la andina, hay muchas culturas. Aquí nosotros como somos llaneros, pues representa la música llanera, el baile, el joropo, está el contrapunteo, están los pasajes, los instrumentos, que es el arpa, el cuatro, las maracas, la bandola. Están los deportes, que es el coleo, el, el jaripeo, la recogida de ganados, la marca. Hay muchísimas costumbres en nuestro llano. La comida, la mamona, el sancocho, ¿ya? ¿Cómo define la política? La política son los diferentes programas que nos dan las personas, los candidatos cuando están en campañas políticas, donde nos ofrecen viviendas, salud, hablan de la economía, el transporte, de muchos programas que nos dicen que a veces cumplen, a veces sí o a veces no. ¿Cómo define la cultura política? La cultura política son los diferentes partidos que hay en Colombia, que es el Partido Liberal, Conservador, Cambio Democrático, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Verde, Alianza, hay varios. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Son los diferentes programas que ha hecho el gobierno y que él desarrolla cuando ya llega a ser alcalde. Por ejemplo, aquí que arreglan las calles, pavimentan, hacen puentes, las diferentes sitios para deportes. Esas son la cultura que hay y que apoyan la salud y lo que ellos desarrollan. ¿Cómo define cultura? Bueno, para mí la cultura son como las tradiciones que cada uno tenemos, como aquí nosotros tenemos en el llano el joropo, por ejemplo, el coleo, y tenemos también mucha comida de nuestra tradición llanera. Aquí en Colombia hay muchas tradiciones en todo el resto del país. ¿Cómo define la política? Para mí la política es la forma de dirigir a un gobierno por medio de determinados temas sociales y económicos. ¿Cómo define la cultura política? Esa pregunta, esa palabra no la tengo con buena seguridad. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en su entorno la cultura política? ¿Cómo se ve reflejada? Pues de verdad a mí pues em, es lo que dicen los políticos, prometen en sus campañas cosas que no cumplen, y por ejemplo aquí la estamos viendo reflejadas porque prometen cosas y no las cumplen. ¿Qué entiendes sobre cultura? Cultura es como lo que nos representa a cada quien dependiendo de nuestro departamento, como aquí en el llano, que es la cultura llanera, la comida típica del llano, que es las hallacas, eso, ¿no? La carne a la llanera, el sancocho puede ser. ¿Qué entiendes sobre política? Política son los grandes dirigentes que el país escogemos creyendo en que van a gobernar correctamente, que los recursos van a llegar donde realmente se necesitan y que confío en uno en ellos porque piensa que realmente van a hacer algo por el país. ¿Qué entiendes sobre cultura política? Cultura política, pues la cultura política para mí es algo que ya uno no sabe ni qué pensar, porque día tras día la corrupción es lo más terrible en la política. Ya no hay en quién creer, ya se perdió realmente todos los principios, todo se desvió con respecto a la política, lo que quiere decir que no hay cultura. Para finalizar, ¿cómo se refleja la cultura política en nuestro entorno? Grave, grave porque día tras día ya lo que le acabo de decir,
No hay no hay gobernantes que quieran hacer nada por nuestro país, por nuestros municipios, por nuestros departamentos. La plata se la roban, se embolatan y a nadie culpan, a nadie le encuentran nada. Todos son inocentes, todos, mejor dicho, como Pedro por su casa. ¿Qué entiendes sobre cultura? Bueno, la cultura es lo que caracteriza a cada país, a cada departamento y a cada ciudad, lo que la hace ser diferente. ¿Qué entiendes sobre política? Bueno, la política es aquella que está dirigida por personas con el fin de garantizar en el país una estabilidad tanto económica, tanto cultural y social. ¿Qué entiendes sobre cultura política? Bueno, la cultura política es aquella que entiende un conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes en las personas con el fin de entender aspectos de la vida política y un sistema político. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? Bueno, pues yo pienso que hoy en día la cultura política no se ve reflejada en cuanto no hay muchos programas para las personas de bajos recursos, o para, digamos, el sistema de salud cada día está peor, o las obras también no se han visto beneficiadas. Defina qué es cultura. La cultura la defino como las costumbres, puede ser de una persona o de un conglomerado, de acuerdo a la raza, a los ideales, a la religión. Se puede también decir que la cultura también depende del estudio de la que tenga un individuo, o la cultura de una raza, de una tribu ante la sociedad. ¿Cuál es su concepto sobre la política? La política igualmente va sujeta a la cultura de los individuos, donde se tiene como objetivo liderar políticamente un pueblo y a sus individuos según los ideales de los líderes políticos. Política como tal manejada ante la sociedad, políticas de Estado que prevalecen a los individuos de determinadas naciones, pueblos o tribus. ¿Qué entiendes sobre la cultura política? La cultura política la entiendo en estos tiempos como el pensamiento de las personas de determinadas razas, igualmente con determinado grado de estudio, que quieren ser líderes de sus pueblos, donde se aplican políticamente sus ideales para llevar a un bien común lo que se pueda trabajar conjuntamente, tanto en los líderes como el pueblo. Entonces, la cultura política define lo que se quiere lograr para un bien común de determinada región. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? La cultura política actualmente, la que estamos viviendo, desafortunadamente ha perdido mucha credibilidad de las personas, porque no existen unos líderes políticos
con esa capacidad de liderazgo, con una entereza por el bien común, por manejar la honestidad, por hacer la institucionalidad de los poderes, donde tengan la suficiente jerarquía para poder ser objeto de respeto, de credibilidad. Todo esto hace que actualmente la política culturalmente no sea igual que hace 30 o más años, cuando existieron los verdaderos líderes políticos de plaza pública. Se ha perdido mucha credibilidad. No hay, desafortunadamente, líderes en quien confiar hoy en día. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? La cultura también se caracteriza como identidad, la cual constituye una pareja indisociable. Se menciona que solo pueden consistir en la aprobación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad, lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la cultura es marcar fronteras entre uno y los otros, y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de la constelación de rasgos culturales distintivos. ¿Qué entienden por el concepto de política? Algunas personas se confunden el significado de política es lo mismo que político, lo cual es un error. La política hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante los cuales se establece un orden. Se organiza la existencia humana que siempre se presenta en las condiciones conflictivas. El político se refiere a una cualidad de las relaciones entre las existencias humanas que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales. La política aborda la acción práctica de los aspectos más estructurales como formas de gobierno, los mecanismos como institucionalidad y procedimientos como maneras mediante las cuales damos legalidad y legitimidad a los dos anteriores que permiten la organización y convivencia de las diferencias y pluralidad de entre hombres y mujeres. ¿Qué entienden por el concepto de cultura política? La cultura política se refiere a un conjunto de relaciones, de denominación y de sujeción. Estos son las relaciones de poder y de autoridad que son los ejes alrededor de los cuales se estructura la vida política. De igual forma se basa de las creencias, convicciones y concepciones sobre la situación de la vida política. La cultura política en común se entiende que se caracteriza en explicar las actitudes, reacciones o incluso el comportamiento en general de la población. ¿Cómo se ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? La cultura política en la Casillas Meta, en donde yo resido, fácilmente se ve reflejada la mala participación de las personas mediante las votaciones frente a la alcaldía, entre otros cargos políticos. ¿Por qué suceden estos hechos o actitudes de la sociedad? Últimamente en Colombia la política y sus líderes han detenido mala reputación frente a casos, promesas en sus campañas, lo que hace afectar a la sociedad por hacerlos creer en falsas oportunidades. Muchas gracias.